Existe una verdad espiritual que muchos ignoran, pero que nunca falla. Todo lo que haces vuelve a ti. Y cuando alguien se levanta contra un elegido, ese retorno viene multiplicado. No es superstición, es ley. La justicia divina no duerme, y los que intentan herir a los que tienen propósito van, tarde o temprano, a enfrentar las consecuencias. Los elegidos de Dios no son intocables porque sean perfectos, sino porque llevan un llamado. Han sido separados para cumplir un propósito, y quien intenta impedirlo está tocando algo sagrado. Muchos que se burlan, critican o atacan no perciben que están tocando a quien Dios protege directamente. Y cuando hacen eso, despiertan una fuerza que no saben controlar. Por eso la ley del retorno se manifiesta con tanto poder en la vida de los elegidos. Dios no necesita que ellos se venguen o respondan. Él mismo se encarga de eso. Cuando alguien trama, persigue o intenta derribar a un ungido, en realidad está acabando su propia caída. La protección de los elegidos no es invisible, es activa, viva y justa. Vivimos en un mundo donde muchas personas creen que pueden hacer lo que quieran sin cosechar las consecuencias. Pero existe una realidad espiritual que no puede ser ignorada: la ley del retorno. Es un orden invisible, establecido por Dios, que actúa en el momento justo. Y cuando se trata de los elegidos, esta ley actúa con aún más fuerza y precisión. Los elegidos no son personas comunes. Han sido llamados, separados y preparados para vivir algo que va más allá de lo natural. Llevan una misión, están en sintonía con los planes del Altísimo. Y precisamente por eso, quien decide levantarse contra un elegido no está tratando con carne y hueso. Está desafiando la voluntad de Dios. Puede parecer exagerado para algunos, pero no lo es. Esto es espiritual. Toda acción contra alguien que lleva un propósito divino activa una reacción espiritual. Y esa reacción llega en forma de justicia. No es venganza. No es deseo de mal. Es respuesta divina. Es el universo poniendo las cosas en orden, conforme a los principios que el propio Creador estableció. La persona que lanza palabras de maldición contra un elegido puede creer que se libró. Quien trama por detrás puede reír por un tiempo, pero tarde o temprano, lo que fue sembrado retorna. Y retorna con el mismo peso, con la misma fuerza, a veces el doble. Esto sucede porque hay una protección espiritual sobre los que han sido llamados para servir a un propósito mayor. Tal vez ya hayas pasado por eso. Gente que intentó derribarte sin motivo. Personas que hablaron mal de ti, que hicieron complots, que crearon situaciones solo para verte caer. Y aún sin que tú respondieras, algo sucedió. Las máscaras cayeron, la verdad apareció, y la justicia se cumplió. No fue tu mano, fue la mano de Dios, porque Dios lo ve todo, incluso lo que nadie imagina. Él ve los planes ocultos, los sentimientos escondidos, las intenciones disfrazadas, y cuando alguien intenta destruir a uno de los suyos, Él se levanta, no inmediatamente, sino en el momento justo, en su tiempo. Él es paciente, pero justo, y cuando actúa, nadie puede impedirlo. Si estás enfrentando ataques o calumnias, respira profundo. No tienes que entrar en el juego del enemigo, no tienes que demostrar nada a nadie. Tu vida ya es la mayor respuesta. Sigue haciendo el bien. Mantente firme, porque mientras intentan herirte, Dios ya está trabajando a tu favor. Recuerda, quien toca a un elegido, toca la niña de los ojos de Dios. Y cuando alguien toca lo que es precioso para el Señor, la respuesta no tarda. Llega. Y cuando llega, es certera. Por eso, sigue en paz. No estás solo. Estás guardado por manos que no fallan. La ley del retorno no es una superstición. No depende de religión, cultura o creencia. Es un principio espiritual, una regla universal,
y está viva desde la creación del mundo. Todo lo que el ser humano siembra, eso mismo cosecha. Vale para el bien, vale para el mal, y especialmente vale cuando alguien intenta derribar a un elegido. La palabra de Dios lo confirma con claridad. En Gálatas 6:7 está escrito: no se engañen, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Esto no es solo una advertencia, es una garantía. No hay forma de huir de lo que fue plantado. Y no importa si pasan días, meses o años, la cosecha siempre llega. Quien intenta perjudicar a un elegido, siembra injusticia. Y la cosecha de esa injusticia será amarga. El retorno vendrá en forma de pérdidas, puertas cerradas, vergüenza, caída repentina. No porque el elegido lo haya pedido, sino porque la propia semilla que el perseguidor lanzó lleva ese destino. Dios solo permite que la semilla germine en el momento correcto. ¿Y por qué los elegidos provocan este tipo de reacción? Porque llevan luz, incomodan, revelan, sin decir palabra, lo que está escondido en los demás. El simple hecho de mantenerse fiel, justo e íntegro ya es motivo suficiente para atraer persecución, porque la presencia de alguien que camina con Dios expone la oscuridad de quien vive en rebeldía. Pero los elegidos no necesitan responder, al contrario, han sido llamados para confiar, para permanecer, para dejar que el cielo actúe. Romanos 12:19 nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto muestra que Dios se responsabiliza de cuidar a los que son suyos. El elegido no responde, confía, y es esa confianza la que lo cambia todo. Mientras el mundo clama por venganza, el elegido guarda silencio. Mientras muchos traman por detrás, él dobla la rodilla. Y ahí es donde sucede la diferencia, porque el cielo responde a los humildes. Y cuando el cielo responde, nadie puede escapar. No necesitas demostrar quién eres. No necesitas explicarte. Sigue sembrando el bien. Mantente firme en tu propósito. La cosecha vendrá. Para ti será recompensa. Para quien te atacó será consecuencia. Es la misma ley, pero con destinos diferentes, porque las semillas fueron diferentes. Si estás viviendo un momento de injusticia, respira, confía. El tiempo de la cosecha está llegando. Lo que sembraron contra ti ya está volviendo. Y tu fidelidad está siendo vista. Dios no falla. Y su cosecha es perfecta. Una de las mayores marcas de quien es elegido es aprender a confiar en la justicia divina, incluso cuando todo parece injusto. Muchas veces enfrentas ataques silenciosos, provocaciones, palabras duras o persecuciones sin razón alguna. Lo natural sería responder, intentar defenderte, exigir explicaciones. Pero lo espiritual enseña lo contrario. Quien es elegido no necesita pelear con sus propias manos. La diferencia entre alguien común y alguien que lleva un propósito es precisamente esa. Mientras muchos se desgastan intentando probar algo a los demás, el elegido sabe que existe un Dios que lo ve todo y actúa en el momento justo. No se precipita, no responde con la misma moneda, porque entiende que el cielo trabaja con precisión. La respuesta de Dios no es impulsiva, pero sí definitiva. Por eso la palabra dice: dad lugar a la ira de Dios. No se trata de aceptar la injusticia, sino de reconocer que la mano divina siempre alcanza lo que nosotros no podemos. Las luchas que enfrentas no son solo humanas. Llevan intenciones espirituales. Y solo quien tiene autoridad en el mundo espiritual puede resolverlas. Y esa autoridad viene de Dios, no de los argumentos humanos. Cuando alguien te humilla, te persigue o intenta disminuir tu valor, el cielo lo registra. Cuando oras, lloras o soportas en silencio, el cielo lo registra. Cuando eliges el bien aun estando herido, el cielo lo registra. Nada pasa desapercibido. Y es precisamente por eso que la justicia divina llega en el momento exacto.
muchas veces cuando menos lo esperas. Existen personas que no entienden con quién se están metiendo. Creen que sus palabras no tendrán consecuencias, que sus actitudes quedarán impunes. Pero quien toca a un elegido activa una reacción espiritual automática. No porque Dios desee destrucción, sino porque Él protege lo que le pertenece. Por eso muchas veces ves puertas que se cierran para quienes intentaron perjudicarte. No fuiste tú, fue Dios interviniendo. Tu mayor fuerza no está en el enfrentamiento, sino en la confianza. Está en seguir haciendo el bien cuando otros hacen el mal. Está en no permitir que la maldad de los demás cambie tu esencia. El elegido vence guardando silencio, mientras Dios habla por él. Vence manteniendo el corazón limpio, mientras el adversario se envenena con su propia maldad. Si estás viviendo una situación en la que parece que el mal está venciendo, respira. Eso es solo el intervalo antes de la justicia. El tiempo de la respuesta divina nunca falla. Y cuando llega, todos se dan cuenta de que no eras tú quien peleaba. Era el mismo Dios. La ley espiritual que gobierna el universo es simple. Todo lo que sale de ti, vuelve a ti. Ese es el ciclo que mantiene el equilibrio divino. Pero lo que muchas personas no entienden es que ese retorno no es solo moral o emocional, es espiritual, inevitable y profundo. Nada queda sin respuesta. Cuando hablamos de karma o ley de causa y efecto, no estamos tratando con creencias aisladas, sino con un principio universal que atraviesa culturas, religiones y épocas. La Biblia dice que todo será llevado a la luz, incluso lo que fue hecho en secreto. Eso significa que cada acción, cada palabra y hasta cada intención regresa al origen para hacer justicia. Y cuando alguien decide atacar a un elegido, ese ciclo se acelera. Esto sucede porque los elegidos tienen una protección que amplifica todo a su alrededor, tanto el bien como el mal. Quien desea el bien al elegido, termina recibiendo bendiciones. Quien desea el mal, activa sobre sí mismo aquello que lanzó. Es como si el destino devolviera con precisión matemática lo que fue enviado. El problema es que muchas personas creen que pueden burlar la espiritualidad. Piensan que nadie vio, que nada va a pasar, que son astutas. Pero lo espiritual no se engaña. El ciclo siempre vuelve. A veces tarda porque Dios da oportunidades, avisa, intenta transformar el corazón. Pero cuando el retorno llega, es innegociable. ¿Y por qué el retorno es tan fuerte sobre quien toca a los elegidos? Porque los elegidos son parte esencial del equilibrio espiritual. Son puntos de luz en entornos de oscuridad. Son puentes, son referencias, son instrumentos en las manos de Dios. Quien intenta derribar a un elegido no está enfrentando solo a una persona, está interfiriendo en el orden divino. Y eso tiene un precio. Pero aquí hay algo importante. Esa misma ley funciona para favorecerte. Cada vez que sembraste amor a un herido, vuelve. Cada vez que hiciste el bien sin reconocimiento, vuelve. Cada vez que elegiste la integridad cuando habría sido más fácil ceder, vuelve. El universo registra todo lo que hiciste con el corazón correcto. La ley del retorno no es solo castigo, es también recompensa. Mientras los perseguidores cosechan lo que sembraron, el elegido cosecha gracia, fuerza, elevación y victoria. El retorno no es para herirte, es para elevarte. El ciclo siempre vuelve, y cuando vuelve para un elegido, es para confirmar quién es. Ser un elegido no significa vivir sin problemas. Al contrario, muchos enfrentan más ataques, precisamente porque llevan algo especial dentro de sí. La diferencia es que, incluso en medio de las luchas, existe una protección espiritual que acompaña a quien tiene un propósito divino. Y esa protección es real, incluso cuando no es visible. Ya has pasado por situaciones en las que parecía imposible escapar, pero algo sucedió y fuiste protegido. Has sentido que alguien te guardaba,
incluso cuando estabas solo. Esos momentos no son casualidad. Son el reflejo de la promesa de Dios sobre los elegidos. A sus ángeles dará órdenes acerca de ti. Salmos 91, 11. Hay una guardia espiritual a tu alrededor, aunque tus ojos no la vean. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que cuando alguien intenta atacarte, no está enfrentando solo a ti. Está tocando a alguien que está bajo vigilancia divina. Dios no permite que cualquiera toque a quien Él ha separado. Esa protección va más allá de lo físico. Abarca tu mente, tus emociones, tu paz y tu futuro. Por eso, cuando eres perseguido, no es porque estés débil o en pecado. Es porque el enemigo sabe quién eres. Él percibe el potencial que hay en ti y trata de paralizarte antes de que avances. Pero lo que olvida es que quien guarda al elegido es el mismo Dios, y nadie puede vencer esa protección. Cuando alguien se levanta contra ti creyendo que te derribará, se está levantando contra la voluntad del propio Creador. Y eso es muy serio. La palabra dice: no toquéis a mis ungidos. No es solo una advertencia, es un decreto espiritual. Es como si Dios dijera: te metiste con uno de los míos, entonces tendrás que tratar conmigo. Pero atención, esa protección no exime a los elegidos de las batallas. Solo garantiza que, aún en la guerra, serán sostenidos. Puedes pasar por el fuego, pero no serás quemado. Puedes atravesar las aguas, pero no te ahogarás. Dios no promete ausencia de luchas, pero garantiza su presencia en todas ellas. Si hoy estás en guerra, recuerda, no estás solo. Existe un ejército espiritual a tu alrededor. Dios te está sosteniendo, protegiendo y luchando por ti, y quien intente herirte se estará colocando contra el Altísimo, y nadie vence cuando desafía al cielo. Mucha gente comete un error grave sin darse cuenta: tocar a quien Dios eligió. Piensan que están enfrentando a una persona común, pero no entienden que están desafiando el plan del propio Dios. Y cuando eso sucede, la justicia divina se mueve. Tarde o temprano, el retorno llega. La Biblia es clara: de Dios nadie se burla. Aquello que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Esto no es solo una enseñanza moral, es un principio espiritual. Quien siembra maldad, cosechará destrucción. Quien cava una fosa para otro, caerá en ella. Y quien intenta derribar a un elegido, terminará enfrentando consecuencias que van mucho más allá de lo que imaginaba. Los elegidos llevan algo que no les pertenece. Pertenece al cielo. Han sido separados para algo mayor. Por eso, cuando alguien intenta herirlos, está interfiriendo en un plan divino. Y Dios no queda inerte ante eso. Él ve cada actitud, cada intención, cada palabra oculta, y Él retribuye con justicia, sin fallar. Pero los elegidos no necesitan buscar venganza. Dios no los llama a defenderse con sus propias manos. Al contrario, Él dice: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esto muestra que el silencio del elegido no es debilidad, es confianza. Él sabe que mientras el enemigo grita, Dios trabaja. Y aunque parezca que el mal está venciendo, todo está siendo registrado. Aquellos que se burlaron, humillaron o actuaron con falsedad, no escaparán. La justicia de Dios puede parecer tardar a nuestros ojos, pero nunca falla. Cuando llega, lo cambia todo. Y quien creyó que estaba arriba, se ve cayendo por sus propias obras. Pero hay esperanza para todos, incluso para quien falla. Dios es misericordioso. Quien se arrepiente y cambia su camino puede ser alcanzado por la gracia. Dios no quiere destruir, Él quiere restaurar. Pero para eso, es necesario reconocer el error, dejar de tocar a los elegidos y respetar lo que es sagrado. Entonces, si eres un elegido, sigue firme. Dios es tu escudo. Y si alguien te ha herido,
Simplemente confía. No tienes que devolver nada. Dios lo hará en el momento correcto. El retorno llegará. Y con él, la justicia de Dios será conocida. Ser elegido no significa tener una vida fácil. Al contrario, quien carga un llamado suele pasar por las luchas más intensas. Pero lo que parece dolor, muchas veces es preparación. Dios usa las adversidades para moldear a sus elegidos, fortalecer su fe y pulir su carácter. Santiago 1:2-4 nos recuerda esto con claridad. Tened por motivo de alegría el pasar por pruebas, pues la aprobación de la fe produce perseverancia. En otras palabras, cada desafío es una oportunidad de crecimiento. No es castigo, es proceso. Es el fuego que purifica el oro. Es el peso que fortalece los músculos espirituales. Quizás ya te has preguntado, ¿por qué me está pasando esto, si estoy intentando hacer todo bien? La respuesta es simple, porque estás siendo entrenado. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada afrenta, cada dificultad está construyendo dentro de ti algo que será esencial más adelante. Existen cosas en la vida espiritual que no pueden ser ignoradas, y una de ellas es esta verdad. Nadie toca a un elegido impunemente. Puede parecer que la persona sale ilesa por un tiempo, pero lo que no ve es que, en el mundo invisible, ya fue liberada una sentencia. Porque quien intenta alcanzar a alguien que lleva un propósito divino, activa una reacción espiritual con consecuencias reales. Ser elegido no significa ser mejor que los demás. Significa ser separado por Dios para cumplir una misión. Eso implica cargar luz en medio de la oscuridad, soportar batallas que nadie ve, y ser canal de bendición donde muchos solo esparcen dolor. Y precisamente por eso, los ataques contra los elegidos no son solo injustos, son espiritualmente peligrosos. La palabra de Dios es clara cuando dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmos 105:15. Este versículo no es solo simbólico, carga un principio serio. Meterse con quien Dios ha elegido es meterse con el mismo Dios, y eso tiene un precio. Las personas que actúan con maldad, calumnia, envidia o traición contra los elegidos pueden esconderse de los ojos humanos, pero jamás de los ojos del Señor. Él ve cada actitud, cada palabra dicha en secreto, cada plan hecho en las sombras. Y tarde o temprano, la cosecha llega. Ese precio que se paga no es porque el elegido desee venganza, es porque la propia ley espiritual de Dios entra en acción. Todo lo que se hace contra alguien que está alineado con el cielo, será tratado con justicia por el cielo. No es venganza, es retorno. Es el universo, movido por la mano de Dios, devolviendo exactamente lo que fue sembrado. ¿Cuántas veces tú, como elegido, fuiste herido por personas que fingían estar a tu lado? ¿Cuántas veces sufriste en silencio sin entender el motivo de tanto ataque? Y aún así, elegiste no responder, pues debes saber, el cielo lo registró. Y cada gesto tuyo de fidelidad, cada silencio, cada lágrima, está siendo usado por Dios como arma de justicia. Quien toca al elegido sin temor, siembra destrucción para sí mismo. Puede parecer fuerte decirlo, pero es la verdad espiritual. El precio viene en forma de puertas cerradas, relaciones rotas, cosechas amargas, pérdidas inexplicables. No es castigo, es consecuencia, y no falla. Pero a los elegidos Dios les dice, descansa, no te defiendas, yo peleo por ti. Éxodo 14:14. Mientras mantienes tu corazón limpio, Dios prepara el escenario de tu victoria. Él expone lo que está escondido, limpia el camino y prueba, en el momento justo, quién realmente lleva su unción. Por eso, no te asustes con los ataques. Solo confirman que eres alguien separado. Y si hoy alguien se levanta contra ti, ten por seguro. Esa persona está tocando algo que pertenece al cielo, y pagará el precio por ello. Por todo esto, nunca lo olvides. Quien es elegido,
lleva una marca espiritual visible en el mundo invisible. Y cualquiera que se atreva a tocarte con malas intenciones, siembra algo que inevitablemente volverá, porque Dios no permite que los suyos sean atacados sin respuesta. La justicia divina es segura, y quien se levanta contra ti está desafiando al mismo cielo. No dejes que los ataques te hagan dudar de tu identidad. Son la prueba de que tienes un llamado. Permanece firme, con el corazón limpio, sembrando el bien, incluso cuando sea difícil, porque tu tiempo de honra está llegando, y todos verán que quien camina con Dios nunca camina solo.